Bien, ya estoy terminando de subir los puntos de mi dobladillo de la manga. Según nuestro gráfico, dice que tenemos que montar 70 puntos, 35 a la izquierda, 35 a la derecha. Entonces ya monté, ya hice mi dobladillo de 10 por 10, no como la espalda delantero que era de 20. Aquí es más chiquito, más corto, de 10 por 10. Una vez que tengo las agujas con los puntos correspondientes, voy a subirlas. Voy a hacer una pasada ya en la tensión que me corresponde, la tensión 5. Voy a colocar mis pesas, que estoy colocando 1/4 de kilo al extremo de cada tejido, ¿no es cierto? El extremo y al otro extremo también. Según mi gráfico, me indica que tengo que hacer un aumento cada 11 hileras por 13 veces. Entonces vamos a hacer el aumento, o podemos hacer primero las hileras, cualquiera de los dos. Pero como siempre, registrando todo en nuestro contador de hileras. Ya acabo de hacer el dobladillo. Ya se terminó eso, entonces 0, 0 para comenzar ahora a hacer el largo de nuestra manga. ¿Ya? Bien, ya terminamos entonces la parte del dobladillo. Ahora vamos a hacer el largo de nuestra manga. Para eso se requiere hacer aumentos, y según mi gráfico me dice que es un aumento cada 11 hileras por 13 veces. Vamos a hacer primero las 11 hileras, ¿ya? Vamos a tejer 11 hileras. Aquí tengo mis 11 hileras y vamos a la aguja del orillo a colocarla un espacio hacia afuera, hacia arriba, ahí está, un espacio hacia afuera, de esta manera. Tenemos ahí una aguja vacía, y esa aguja vacía la vamos a llenar de la siguiente forma. Esta es la aguja vacía. Entonces lo que voy a hacer es, de la otra aguja debajo, voy a sacar su punto y colocarla en la aguja vacía. De esta manera se realiza ese aumento, como siempre respetando el orillo. Ahora el orillo no se toca, por eso es que está ahí, solamente lo he sacado hacia afuera para que me abra espacio para yo hacer el aumento en ese extremo. Lo mismo para el lado derecho. Y ahora vamos a hacer otra vez las 11 hileras. Bien, ya terminé de hacer todos mis aumentos, ¿ya? Pero acá les voy a dar una especie de guía para que hagamos bien nuestros aumentos. Entonces, hasta la hilera 154, como pueden ver, las primeras 11 hileras, ¿verdad? Después de ahí, para no estar yo contando a cada rato, 1, 2, 3, otra vez 11, mi contador registra 22, y así hay que pasar 11 hileras. Mi contador registra 33, 44 y así sucesivamente. Entonces yo estoy dándome cuenta ya, solamente por el registro, sin estar contando yo en voz alta, ¿verdad? Todas las 11 hileras. Entonces yo solamente registro en mi contador que cada 11 hileras me da, pues, primero 22, después 33, 44, 55, así sucesivamente hasta llegar a la hilera 154. ¿Ya? Entonces así puedo hacer mi registro. Tengo un cuadernito y comienzo a anotar. ¿Ya? Si hubiera sido cada 10 hileras, entonces pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, así hasta llegar a la hilera que me corresponde. En este caso, según mi gráfico, dice que tengo que hacer 154 hileras. Y ahí está, 154 hileras.
los aumentos son por 13 veces, entonces tengo que contabilizar ambos lados, pues, ¿no es cierto? Porque según mi gráfico que era así, ya, está mejor ilustrado en mi papelote, pero así, ¿verdad? Tenemos que llegar, dice, a 48,048. Entonces ya hemos llegado a esta cantidad de puntos y lo que tengo que hacer es cerrar los 6 puntos tal y como hice en la espalda y delantero. Lo mismo acá, 6 puntos. Voy a cerrar y ahora sí vamos a hacer la disminución para la cabeza de manga. Acá está el 0. En algunos debe estar más centrado, pero en el mío lamentablemente no me vendieron así, pues tengo que estar contando a veces de 5 en 5. Pero acá está el 0 y acá me registra 45 y 48. 48 puntos, ¿ya? Que me ha llegado de acuerdo a los aumentos. Acá también 40, 45 y 48. ¿Ya? Siempre tengo que corroborar bien para hacer después mis siguientes disminuciones, para saber si es que fallé. Bueno, yo ya sé que si estoy siguiendo los pasos, los aumentos y todo, corroborando siempre, difícilmente me voy a equivocar. Por ahí me distraigo un punto, no es nada, pues no, 2 puntos tampoco, pero pasarnos de eso sí nos podría afectar en el tejido, ¿ya? Entonces ya tengo mi largo, voy a cerrar los 6 puntos, como siempre lo hemos hecho en la espalda y delantero. Después de cerrar los 6 puntos, según me indica la cabeza de manga, dice que tengo que hacer 2 disminuciones cada 3 hileras por 14 veces, ¿ya? Entonces vamos a cerrar los puntos. Bien, ya cerré ambos lados. Lo voy a dejar acá un ratito enganchado en los postes. Y después de unas 3 o 4 hileras, lo voy a sacar, ya máximo 5 hileras. Porque esto después nos va a jalar y nos va a permitir que sigamos tejiendo. ¿Ya? Entonces, según mi gráfico, me dice que tengo que hacer 4 hileras rectas, ¿ya? Y después hago las disminuciones cada 3 hileras. Entonces 4 hileras rectas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Mi contador está registrando, entonces ya tengo 4 hileras, lo saco. Saco el otro extremo también. De esta manera. Y vamos a hacer las disminuciones dobles. El orillo nunca lo toco, siempre se deja ahí. Entonces acá sí, va por delante del poste, 1, siguiente, 2. Bien, más hacía, los acercaba, ¿verdad? Y si tengo también transporte de 2, los acerco. Ya, entonces esta disminución la sabemos hacer. Estamos formando ya la cabeza de manga. Al otro extremo también voy a hacer lo mismo. Este otro extremo, ¿ya? Esto me indica que tiene que hacerse por 14 veces. Voy a terminar también con 4 hileras rectas. Completaría las 50 hileras. Después de las 50 hileras vamos a hacer la curva de la manga. Y entonces vamos haciendo las disminuciones, que me dice 2 disminuciones, reitero, cada 3 hileras por 14 veces. Entonces 1, 2, 3 hileras y de nuevo hacemos las disminuciones a ambos extremos de mi tejido. Bien, ya llegué a completar mis 50 hileras. Tengo 28 puntos. Ahora voy a hacer mis 4 hileras rectas para hacer la curvita de la manga. ¿Ya? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Están las 4 hileras rectas. Tengo 28 puntos. Según mi gráfico, tengo que separar 9, 10 y 9, ¿verdad? Entonces voy a retener 9 de este extremo, opuesto al carro siempre. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Palanca carrusel 1, palanca carrusel 1. Voy a pasar y enlazo. ¿Listo? De este lado ahora voy a hacer lo mismo. 2, 4,
6, 7, 8 y 9. Voy a pasar, voy a enlazar, este lado lo voy a bajar, voy a pasar nuevamente, voy a bajar Russell y listo. Ahora no se ve, vamos a sacar la lana auxiliar para que se aprecie la curva de la manga, ¿ya? Si pueden apreciar, he puesto, ya como está más angosto mi tejido, una garrita pesa así, ¿verdad? Ya no tiene el peine acá abajo. Entonces a medida que voy angostando mi tejido, voy liberándolo del peine para poner esta pesita más chica. Entonces así terminamos la manga. La manga auxiliar, mido también 1, 2, 3 y me tocaría, después de realizar esta manga, el otro lado de la manga, el otro bracito, lo voy a enganchar aquí abajo para que me ejerza un poquito de peso. Y me faltaría hacer la unión de hombros y cuello y acabado. Aquí estamos armando la manga. Miren cómo tiene que encajar. Esta es la parte superior, la cabeza de manga. Y acá estamos viendo la sisa. Encaja todo perfecto. Ahí. La costura, estoy dejando el enlace de una prenda tejida a mano, que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Así es que ustedes pueden entrar a ese enlace y ver. Ahí está. Encaja todo. Este recorte de sisa, este largo de manga. Y acá arriba todo el hombro. ¿Ya? Entonces de esta manera estamos terminando de hacer esta chompita básica. Comenten, suscríbanse si todavía no se han suscrito. Pueden ingresar a Patreon también, les dejo el enlace de Patreon para que puedan ver la explicación al detalle de este molde en la cajita de descripción. Gracias.